Infotep. Dirección de Información, Prensa y Publicidad de la Presidencia de la República. Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Y la Lotería Nacional, Tu Camino al Progreso, presentan. Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Hola, pueblo dominicano. De nuevo con ustedes en su programa Momentos de la Historia. En estos días recientes estamos en un aniversario, vamos a decir doloroso, de acontecimientos que para esta época se suceden con mucha frecuencia, como son los huracanes, las tormentas, las depresiones, sobre todo lo que hemos llamado ciclones de la época que uno haya perdido en la memoria. La gente le dice ciclones o huracanes, que viene de, es una palabra de origen taíno. Y entonces son acontecimientos que naturalmente han sucedido, suceden y sucederán por la trayectoria en que se encuentra nuestro país, el área en que nosotros nos desempeñamos, las condiciones predominantes en el aspecto tanto geológico como también geográfico. Y hablar de esos temas es un asunto de altísimo interés. Y esta vez estamos acompañados de no un técnico en meteorología, sino un historiador que se preocupa por los problemas ambientales del país, que de hecho fue recientemente secretario de Estado de Medio Ambiente en la República Dominicana, pero que para mí, para Momentos de la Historia, es uno de los historiadores más completos que tiene la República Dominicana. Y precisamente una de sus obras, de sus tantos volúmenes de obras producidos, El Ciclón de San Zenón y la Nueva Patria, es el resultado de una conferencia solicitada a él por una universidad en Estados Unidos. Y vamos a hablar de lo que han sido y son las tormentas en República Dominicana. Vamos a hablar de San Zenón, que el día 3 de septiembre cumple un aniversario, casi está llegando, digamos, a prácticamente a un 60, un 70, o un 80 aniversario, y también en una fecha más reciente para lo que es la cronología de este programa, estuvo el huracán David, que fue mucho más duro en términos de escala, una escala de 5, y que azotó el país con miles de muertos también. Para hablar de ese tema tenemos con nosotros al historiador, investigador, escritor, un intelectual de fuste en la República Dominicana y de trascendencia internacional, nuestro amigo y además compañero de vivencias y compueblano, Fran Moya Pons, quien le agradecemos el gesto, no un hombre que le gusta ir a la televisión, difícilmente uno lo encuentra en esos medios, pero se sintió comprometido ante el ataque nuestro, y ya esta es la segunda oportunidad que hemos podido conseguir con Fran una entrevista. Así que, Fran, te damos la bienvenida. Yo quiero que tú introduzcas el programa hablándonos del porqué de este libro que produjo la Academia Dominicana de la Historia, El Ciclón de San Zenón y la Patria Nueva, su contenido, el ambiente en que fue realizado y sus principales puntualizaciones, para que podamos hacer entonces un programa completo, ajustado a este tema, que tiene actualidad y que precisamente se produce en un momento que la República Dominicana ha sido afectada por varias tormentas tropicales. Bueno, gracias por el placer de estar aquí. Este libro realmente se origina en una conferencia que me invitaron a pronunciar en la Universidad del Estado de Luisiana en junio del 2006. En Luisiana hay una ciudad que tú sabes que se llama Nueva Orleans, que fue destruida por uno de los más poderosos ciclones que hemos tenido en tiempos recientes, que fue el huracán Katrina. Entonces, el caso de Nueva Orleans sigue siendo todavía un dolor de cabeza
para las autoridades del Estado de Luisiana y para las autoridades federales de los Estados Unidos, porque la destrucción fue tal que realmente hubo partes de esa ciudad que quedaron destruidas para siempre. No fue que se cayó una casa, la gente se fue y volvió, sino que todavía hoy la mayor parte de la superficie urbana de Nueva Orleans está deshabitada, porque el ciclón hizo que las aguas del río Mississippi se hincharan, las aguas del lago Pontchartrain también hicieran presión contra unos diques de tierra que guardaban la ciudad. Hay una gran parte de la ciudad de Nueva Orleans que está debajo del nivel del lago, debajo del nivel del río y debajo del nivel del mar. Entonces, cuando el huracán vino, esa ciudad quedó completamente sepultada. Ustedes han visto las fotos y los reportajes que se han hecho. Entonces, hubo en la Universidad del Estado de la Luisiana una conferencia de todos los sectores involucrados en la reconstrucción de Nueva Orleans. El gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal, el gobierno local, más una serie de agencias técnicas como el Departamento de Defensa, el Cuerpo de Ingeniería de los Estados Unidos y demás. Y ellos querían escuchar por lo menos 2 experiencias de destrucción total de ciudades y de reconstrucción posterior que hubieran ocurrido en el mundo. Y por alguna razón que yo todavía desconozco, me invitaron, junto con otro experto alemán, para que le mostráramos a los que trataban de reconstruir en Nueva Orleans cómo se reconstruyó la ciudad de Santo Domingo después del huracán San Zenón y cómo se reconstruyó la ciudad de Berlín al terminar la Segunda Guerra Mundial. Entonces ese es el origen de esa conferencia. Pues interesante, y no es una casualidad que utilizaran la experiencia de la República Dominicana y que recurrieran a una personalidad investigativa como tú, lo cual nos llena de orgullo a esta generación y a la que puedan venir. Realmente entonces nosotros entraremos en materia de lo que fue el ciclón de San Zenón en un próximo segmento. Mientras tanto, le vamos a pedir a la dirección de este programa y de este canal que nos permitan un relato, un reportaje sobre los ciclones en la República Dominicana, para que entonces entremos en materia de lo que han sido todos los ciclones, o la mayoría, lo más importante, que se han sucedido en nuestro país. De manera que vamos a pasar a los estudios con un breve reportaje sobre la historia de los huracanes en la República Dominicana. Adelante. Los indígenas denominaban huracán a las grandes tempestades que se producían por mar y tierra. Estas eran interpretadas como una manifestación de castigo por las cosas malas que se habían hecho. El primer huracán que se tiene registrado en la isla de Santo Domingo data de 1502. La destrucción que dejó tras su paso determinó el traslado de la ciudad al margen occidental del río Osama. Durante un periodo de 60 años, la República Dominicana ha estado bajo la influencia de más de 32 tormentas tropicales y 44 huracanes en diferentes categorías, siendo los más funestos el huracán San Zenón en 1930, el huracán David en el año 1979 y George en 1998. Es una referencia obligada cuando se habla de huracanes, de ciclones en la República Dominicana, hablar de San Zenón, que fue el nombre que, por coincidir con el nombre de un santo, se tomó a esa tormenta que azotó la República Dominicana y más particularmente la capital de entonces, Santo Domingo, que como producto de eso, luego le cambiaron el nombre, dada la megalomanía de Trujillo y el escándalo que hizo alrededor de eso. Frank preparó este libro que ya hemos comentado y en él describe lo que fue San Zenón. Yo quería que sirviera, porque este es un programa de tipo educativo que va orientado a gente de esta generación que no conocen fenómenos pasados, o a veces mucha gente que incide en la historia y que creen que la historia nada más son la batalla, que son los grandes héroes. Y yo creo que uno de los grandes aportes, así lo asimilo yo, tú me puedes corregir, Frank,
yo lo aceptaría con humildad, porque yo soy un neófito en esta materia, pero yo creo que uno de los grandes aportes tuyos y de algunas personas es que han sacado el marco de la historia de las simples narraciones o de los simples hechos épicos, de las grandes guerras, de las grandes connotaciones, y la historia, yo lo he aprendido de ti, es el resultado de acontecimientos en todos los menesteres de la vida de los pueblos. Correcto. Entonces, los ciclones, los huracanes que tienen que ver con la vida misma de todos estos pueblos del mundo, pero particularmente nosotros estamos en un área ciclónica, que tú nos recrees de una manera edificante para la población de este programa Momentos de la Historia. Sí, hombre, cómo no. De los primeros ciclones que hay memoria escrita, son aquellas tormentas que tuvieron lugar en 1502, 1508, 1509, cuando el gobierno de Nicolás de Obando. Hay una descripción que es la primera descripción completa de un huracán en las Antillas, hecha por un historiador que vivió en la fortaleza de Osama muchos años, llamado Gonzalo Fernández de Oviedo. Es antológica esa descripción, porque él describe exactamente lo que uno ve cuando hay un huracán. Y además dice que destruyó, o estos fueron 3 tormentas, que destruyeron lo que se estaba construyendo de la ciudad, menos lo que iba en piedra. También hay referencias más antiguas que son de unas tormentas, se refieren a unas tormentas que ocurrieron en el poblado de La Isabela, cuando Colón estaba también construyendo en La Isabela, que luego desapareció en Puerto Plata, la primera ciudad del Nuevo Mundo. Y luego, en los 400 años siguientes, hay numerosas descripciones de huracanes que destruyeron parte de la ciudad, sobre todo las casas de madera, que destruían los plantíos, que destruían, por ejemplo, en el siglo XVII, las primeras plantaciones de cacao. Y como tú muy bien dijiste al principio del programa, los ciclones forman parte de la historia de las Antillas y particularmente de la historia dominicana, porque la isla está en el trayecto de los huracanes. Unos huracanes se forman aquí mismo en el Caribe, como hemos visto en estos días, otros se forman en las costas de África, cruzan el Atlántico, van tomando fuerza y cuando llegan a las Antillas ya son huracanes de cierta categoría, como parece que fue el caso de San Zenón. Hay varios huracanes famosos también en el siglo XIX, ya después de la independencia. Hay uno que destruyó enteramente la isla de Puerto Rico y cambió la vida de los puertorriqueños en 1598, se conoce con el nombre de ciclón San Ciriaco. Se han escrito varios libros sobre ese ciclón. Hubo varios ciclones en Cuba que hay un autor que yo menciono ahí que se llama José Luis Pérez, que enseña en la Universidad de Pittsburgh, que muestra cómo los ciclones están íntimamente ligados a la vida económica y social y política de Cuba en el siglo XIX, como ocurrió con el ciclón de San Zenón. El ciclón de San Zenón fue un ciclón que tuvo consecuencias políticas, porque le permite al nuevo gobierno de Trujillo, que tiene menos de 3 semanas que se ha inaugurado, asumir el control total de la ciudad y de la población, declara el estado de emergencia, el cual dura menos de un mes, pero le sirve para afirmar una autoridad que había sido contestada. Recuérdate que Trujillo llega al poder en unas elecciones que él ha condicionado el retiro de la oposición mediante la violencia. Él va solo, pero no vota la totalidad de la población. Él consigue casi la totalidad de los votos emitidos, que representan menos de la mitad de la población votante, o sea que él llega al país con un rechazo. Y se cuenta entonces que aparecieron más votantes que la cantidad de gente que podían votar. Bueno, yo no me acuerdo de eso, pero es posible. Pero lo cierto es que el ciclón le permite al nuevo gobierno tomar el control y dedicarse a la reconstrucción de la ciudad. Y en esta obra lo que uno descubre es que la reconstrucción de la ciudad, que fue real, fue inmediata, fue efectiva y fue rápida,
le sirvió luego al régimen para identificar la reconstrucción del país, que el gobierno decía que había recibido arruinado, como efectivamente había una situación de crisis económica con la Gran Depresión Mundial, que comenzó en septiembre de 1929, que ya al año, en septiembre de 1930, tenía al país acogotado con su deuda externa, obligó al gobierno a entrar en negociaciones con los deudores o los tenedores de bonos de la deuda externa, y el país pasó unos años económicamente muy, muy malos. Y son los años en que Trujillo reafirma su poder y limpia la ciudad. Para 1934 la ciudad ya estaba completamente reconstruida, era un pequeño modelo urbano. Entonces ahí se publica un libro, lo hacen dos funcionarios trujillistas, Emilio Espínola y Ramón Emilio Jiménez, un libro con un apéndice que le llaman La Nueva Patria Dominicana. Y de ahí comienza toda la construcción del concepto de una patria nueva, de la cual él es el padre. Sí, así es. No, yo creo que es importante y Fran afianza ese concepto que yo digo, por humildad él no va a referirse a eso, pero es que verdaderamente, estudiando la historia, es que tú puedes explicarte los aspectos económicos, sociales y políticos. Y justamente si yo te interpreto bien, si yo sintetizo bien tu exposición breve y concisa, realmente Trujillo se benefició de ese fenómeno, creando condiciones para que la gente tuviera una visión de que él era el reconstructor y padre de la patria. Y utilizó sus propagandistas, sobre todo políticos, para que generaran todo un movimiento de carácter ideológico, político, programático alrededor de eso. Se habla de 4.000 muertos en esa, pero hay quienes estiman que son 10.000. Tú precisabas que si las cifras se correspondían con la verdad, por lo menos 1 de cada 2 dominicanos había sido afectado por ese ciclón. Cierto. Entonces, vamos a concluir este segmento para que entremos en los cuestionamientos que hicieron figuras estudiosas de la historia y que se adentraron en el estudio de ese fenómeno, como es el caso de Félix Mejía, como es el caso también del propio Galíndez y el caso de Andrés L. Mateo, que es un intelectual de esta época, que han cuestionado todo lo cuanto se ha dicho, quizá como una exageración. Así que sintetízame esa parte para que en el próximo segmento nos adentremos bien en la naturaleza y las consecuencias de San Zenón. Bueno, efectivamente, hay cifras oficiales que no fueron contestadas en la época. Al contrario, la gente, todos los capitaleños estaban convencidos de que esas cifras eran reales. Alrededor de 4.000 muertos y 19.000 heridos. Para una población de 50.000 personas, eso te da un 50%. Exacto, casi un 50% de personas que o murieron o quedaron de alguna manera físicamente afectadas por el ciclón. La razón está muy explicada también, hay varias fuentes. Es que la ciudad era de madera. Lo que no era de madera era el casco colonial, que es lo que resiste el huracán. Y por eso tú ves que los críticos de Trujillo dicen que no es verdad que la ciudad quedó destruida. Pero de eso lo vamos a discutir en el próximo segmento. ¿Cómo no? Muchas gracias, Fran, y a ustedes mantengan la sintonía con su programa Momentos de la Historia, que está compartiendo el aspecto, la discusión de los huracanes en la República Dominicana, partiendo de San Zenón como referencia, un hecho que se produjo el 3 de septiembre del año 1930. Gracias por preferir. Citaba a Mejía, a Galíndez, que fue una víctima precisamente del Trujillato, y Andrés L. Mateo, un intelectual joven de estos tiempos, de esta generación, que cuestionaron todo lo que se habló desde el ángulo trujillista de la reconstrucción del país. Entonces, que tú retomaras ese tema, Fran, y profundizaras en el mismo, y a la vez en este segmento nos hablara qué está pasando, qué razones, qué explicaciones de tipo científicas hay para un incremento como tan abundante de fenómenos. Porque antes uno decía, bueno, pasó San Zenón, después de San Zenón, vamos a referirnos a lo que yo recuerdo, Flora, el otro, pero había como un espacio de 4 o 6 años
Nunca ahora un ciclón venía como en un mismo año, ahora hay tormenta fuera de temporada. ¿Qué está pasando? Eso es una segunda parte de este segmento que yo sé que tú estás en condiciones óptimas de responder. Bueno, a la primera parte que la dejamos colgada Sí, en el segmento anterior, lo que ocurre es que la propaganda de la reconstrucción de la ciudad y la construcción y el nacimiento de una patria nueva fue tal que hubo reacciones, obviamente. Que si se ve, son reacciones tardías. Estos autores que tú mencionas son autores, dos de ellos que escriben en los años 50, Félix Mejía y Jesús de Galíndez. Hace 20 años después. Y luego, ya hace unos 10 años, Andrés Mateo, que escribe el mito y cultura en la era de Trujillo. Andrés cuestiona lo que él le llama el mito fundacional. Él dice que fue un mito que Trujillo fundara la patria. En fin, y hace una discusión muy bien elaborada. Félix Mejía cuestiona la reconstrucción de la ciudad como algo excepcional, porque él dice que sobrevivió la zona colonial. Sí, es cierto. Galíndez reconoce que la ciudad fue muy destruida, pero argumenta que entre los muertos hubo algunos enemigos políticos. Es posible. Yo he buscado justamente a ver si hay algún nombre de alguien que fuese públicamente enemigo de Trujillo que desapareciera. Todavía ese nombre no ha aparecido. Pero los enemigos de Trujillo en el curso de la era decían que hubo algunos que fueron desaparecidos como si hubieran sido víctimas del ciclón. Eso está por investigarse, no hay todavía la primera evidencia. Pero lo cierto es que fuera de lo que es hoy la avenida Mella y la calle Palo Hincado, que es ese polígono que comprende las construcciones en mampostería, en piedra, en ladrillo de la zona colonial, todo el resto fue destruido, incluso casas de concreto y casas de cemento. Las fotos están ahí, y son fotos que no tomó el régimen, que tomaron los norteamericanos, los ingleses, que vinieron con la Cruz Roja a ayudar en la recogida de los cadáveres, en la recogida de los escombros y luego en la reconstrucción. La ciudad fue destruida, de eso no hay ninguna duda. Y los capitaleños lo recordaban, por eso el ciclón es como emblemático, como la tormenta que representa la madre de las tormentas, y sigue siendo el huracán emblemático hasta David, porque de San Zenón a David hubo ciclones, hubo varios ciclones, pero ninguno tan grande. Fueron ciclones categoría 5, como le llaman ahora en la nueva escala. El San Zenón se estima categoría 4. Puede ser, pero... Y David categoría 5. Sin embargo, es un hecho que me llama la atención. Tú conseguiste una imagen que plantea la trayectoria de San Zenón. Cruzó toda la isla, o sea, medio a medio. Sí. Sin embargo, no se reportan lo que pasaría en el resto de pueblos y campos dominicanos, que estaban muy dispersos en esa época y poco despoblado, correcto. Pero también ocurre, y eso uno lo oye ahora en los boletines de estos últimos ciclones, por ejemplo, de este ciclón que hay ahora mismo, del Gustav, que es que cuando un ciclón llega a una isla con grandes alturas, como es el caso de la isla de Santo Domingo, interactúa con la tierra, y las grandes montañas le hacen perder fuerza a los vientos que giran, tú ves, y algunas veces, lo debilitan. Los ciclones vuelven y toman fuerza cuando llegan a las aguas calientes del océano. En el caso de David, yo recuerdo, yo volé inmediatamente la trayectoria de David. Y hay fotos de satélite también, y hay una foto en la revista National Geographic que yo también vi en la realidad. David hizo como una carretera. David entró por Jaina y salió por Montecristi. Y cuando tú volabas a cierta altura, tú ves del corazón de David cómo fue, como si tú pasaras una rasuradora eléctrica por la cabeza de una persona. Un surco. Mismo, así, un surco. Y cientos de miles de árboles tumbados, parecía como si tuviera tirado una caja de palillos en el suelo.
que si uno mide, realmente David hizo más daño Sí, mucho más. ecológico y En todos los sentidos. Y no se sabe la cantidad de muertos, porque se habla de 1000 y tanto, pero no afectó a Santo Domingo. Además, Sí, David sí afectó a Santo Domingo. afectó, pero digo, no creó, porque parte incluso de Santo Domingo, la parte oeste, no sufrió nada, no le dio de centro, dio tangencialmente, o sea, entre Jaina y San Cristóbal. Sí. Y los vientos huracanados, yo sí recuerdo que hasta los bancos del malecón lo arrancó de cuajo y subió un vehículo encima de otros. O sea que fue demasiado violento. Pero la ciudad no se destruyó, Santo Domingo no se destruyó de manera significativa. Sin embargo, se habla de miles de muertos. Y hubo una característica común. Es decir, Trujillo en el 1930, según lo que yo estudio de ti mismo y de otros, decreta un toque de queda y asume marcialmente el control de la ciudad, lo reconstruye, entre comillas, pero eso lo afianza políticamente. Don Antonio Guzmán, que era el presidente en el año 1979, cuando se produce David, también produce un toque de queda, unifica la comunicación en la República Dominicana por un espacio que hasta cansaba a uno, y había un toque de queda primero hasta las 6 de la tarde, después hasta las 10 de la noche, que era una cosa terrible. Entonces, ahí se dan los dos fenómenos que tú alegas en términos de derivaciones de tipo, no solo de construcción, sino también política. Bueno, lo que pasa es que eso es un método de control necesario. Cuando tú tienes un desastre, una catástrofe de esa magnitud, tú tienes que evitar, lo primero que hay que evitar es el desorden, el caos. El pillaje. El pillaje, la delincuencia. Entonces tú tienes que declarar ley marcial, toque de queda, controlar el tráfico para que sean los organismos de seguridad y de rescate los que operen, sin incomodidades, sin interferencia. Eso es natural. En Nueva Orleans se hizo lo mismo, la Guardia Nacional tomó inmediatamente el control de la ciudad, porque quedan muchos bienes y queda alguna gente que no está interesada en ayudar a los demás, sino en aprovecharse de la situación. O sea que eso es una cosa normal en esas situaciones. Y luego entonces un gran fenómeno fue George, ya más reciente, en el año de 1998, y ese fue exactamente el 22 de septiembre, que ya recordamos con más. Fue terrible también, hizo mucho daño en la parte este y la parte de Santo Domingo, y se proyectó también hacia los alrededores de las montañas de Santo Domingo y cruzó hasta Haití. ¿Tú recuerdas ese fenómeno? No, pero George hizo mucho daño porque fueron las aguas de George las que se llevaron de encuentro a aquellas comunidades en San Juan de la Maguana. En Mesopotamia. La llamada Mesopotamia. ¿Te acuerdas de eso? Sí, cómo no. Pero antes de eso tumbó muchos puentes de La Vega, de Bonao. Hubo otros ciclones que, por ejemplo, en los años 60, así en la memoria de nuestras propias vidas, que fueron el Inés y el Flora, que fueron en los años 60. Uno ocurrió también inmediatamente después que Joaquín Balaguer tomó el poder. Ese hizo enormes daños en el sur. Y cambió la flora y la fauna nacional. Bueno, cambió. Afecta, sí. pero la flora y la fauna siguen siendo la misma. Lo que ocurre con estos ciclones es que dañan algunas veces algunos cauces de algunos ríos. Eso sí. Cambian la geografía de algunas zonas. Eso es lo que yo creo que tú has querido decir. Lo que yo he querido decir. Sí, ¿cómo no? Sí, porque si tú partes de lo que era, por ejemplo, la geografía en la parte de la montaña, en la parte central, entre Bonao, Ocoa, eso cambió radicalmente. Y lo cambió también la última tormenta, Noel. Sí. Cambió el curso de eso, volvió el río a su cauce. Sí. Eso son cosas increíbles que se dan y se dan en casi todos los pueblos. Quedó pendiente, para la que lo enlacemos con algo novedoso, quedó pendiente por qué se ha incrementado la frecuencia de estos fenómenos, no solamente en la República Dominicana, sino en las Antillas y en el mundo. De manera que en un próximo segmento tendremos a Fran analizando
el incremento de esos fenómenos y las medidas que deben adoptarse para contrarrestarlo. Está bien. Los meteorólogos empezaron a nombrar los huracanes y tormentas tropicales para lograr una mejor comunicación entre ellos y el público. Durante mucho tiempo, los huracanes en las Antillas eran nombrados por el santoral de la Iglesia Católica del día en que afectaba el huracán. Un claro ejemplo es el huracán San Zenón, que destruyó la ciudad de Santo Domingo el 13 de septiembre del año 1930. Cada año se prepara una lista potencial de nombres para la venidera temporada de huracanes. Los nombres de huracanes muy destructivos se retiran, quedando en los registros históricos y siendo sustituidos por otros que inician con la misma letra. Bien, Frank, este programa está aprovechando tu presencia para enriquecerse en torno a tu conocimiento, no solo de historia, sino de aspectos geográficos y aspectos geológicos y fenómenos naturales. Y entonces yo te voy a pedir, por favor, que nos explique el por qué. Hay toda una teoría hoy en día, el aspecto de cómo el clima, como resultado del descalabro que se ha producido en el mundo en términos de geografía y eso, pero uno no tiene el conocimiento. Cuando tú estudias historia, lo vinculas con la economía para poder explicar los fenómenos. Un fenómeno natural, entonces tú tienes que estudiar la geografía y estudiar el clima y una serie de fenómenos que yo sé que van a facilitar un entendimiento de este público nuestro que está atento a un programa tan especial que hemos podido lograr con la presencia de nuestro amigo Frank Moya Ponce. Bien, tú lo dijiste al principio, siempre ha habido ciclones. De hecho, la palabra huracán, también tú lo dijiste, es una palabra taína que los indios utilizaban para referirse a ese fenómeno que ellos consideraban que era tan grande que tenía que ser parte de la divinidad y era un dios al cual había que aplacar de alguna manera. Sabemos que los huracanes obviamente son un fenómeno natural. Ahora bien, lo que sabemos hasta ahora es que parece que hay una conexión, ¿no? Que existe una conexión entre el cambio climático, no del calentamiento global, que hablaremos más adelante, sino el cambio climático que producen dos fenómenos planetarios que afectan mucho las zonas tropicales, que son el Niño y la Niña, que son ciclos de enfriamiento y de calentamiento de las aguas marinas en un espacio que va entre los dos paralelos que definen los trópicos de Cáncer y de Capricornio, que en términos meteorológicos se llama zona de convergencia intertropical. Eso lo que quiere decir es que estas son las zonas más activas meteorológicamente del planeta y que por esa razón es que tú observas que los ciclones se forman en esa banda. No se te forma un ciclón de verano frente a Inglaterra o frente a Argentina, se forma en los trópicos, entre el paralelo 23 norte y el paralelo 23 sur, porque ahí es donde se calientan las aguas en verano. Pero tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Lo único que en el Pacífico los ciclones llevan otro nombre, llevan el nombre de tifones, que es un nombre que se origina en aquella región. No, y que tiene otra característica, ¿no? Como otro... No, igual. Cilíndrica. No, son idénticos. El ciclón se mueve en el hemisferio norte, contrario a las agujas del reloj. Y en el hemisferio sur se mueve en la dirección contraria. Por eso en estos días yo vi en un periódico una foto de un ciclón, que se suponía que era un ciclón de estos que está en Florida, que tú la veías girando a favor del... Y yo dije, esta foto está invertida, porque en el hemisferio norte las aguas se mueven, sí. Así. Y eso incluso tú puedes hacer un pequeño ciclón experimental en la bañera de tu casa. Tú llenas un poco la bañera de tu casa, cuando quitas el tapón, si tú observas, a medida que va pasando el tiempo, las aguas comienzan a circular en torno al desagüe, contrarias a la manecilla del reloj. Bueno, entonces,
cuando uno ve ya que hay esos registros, como yo los menciono ahí, los registros de los ciclones que han afectado el Caribe en los últimos 500 años, justamente de 1508 hoy a 2008, tú te das cuenta que hay periodos de mucha actividad y periodos de menos actividad. Siempre hay ciclones, tormentas tropicales en el verano, pero hay periodos en que hay menos ciclones que afectando las Antillas. Hay más ciclones afectando en el Pacífico. Y eso parece que tiene que ver con las fluctuaciones de los ciclos del niño y la niña, que están muy bien estudiados. Últimamente, en los últimos 8, 10 años, que se ha puesto de moda el tema del calentamiento global, los científicos están prediciendo que debido a que las aguas oceánicas se van a calentar más en la medida en que el planeta se caliente más, la formación de ciclones va a ser mayor, va a haber más ciclones y van a ser más poderosos. Esta reciente actividad ciclónica de los últimos 8 o 10 años que estamos viendo que hay, también se debe a que ahora se registran mejor. Antes, lo que hoy es una tormenta tropical se le llamaba un temporal y nadie lo consideraba, porque no se veía desde los satélites, no se le veía la forma concéntrica a la tormenta, y pasaba como un temporal. Por ejemplo, aquí hubo, en el año 1909, un temporal que se llamó el temporal de San Severo. Sí. Tú tienes que haber oído hablar de eso en tu pueblo, en La Vega, de tu abuela, porque se llevó el cementerio de la plazoleta de La Vega, y por eso hubo que hacerle a ese cementerio una pared y usaron como varillas los rieles del tren. Y esa pared seguía hasta después de la fábrica de hielo que había en el parquecito de La Vega, de los Gómez. Correcto. Porque los cadáveres salían flotando en el Bajo Yuna y salían de ahí. Entonces, pero esa tormenta parece que afectó otras zonas de las Antillas. Algo muy grande ocurrió en ese año, porque también en algunas zonas de Centroamérica y Colombia hubo un temporal. La nuestra duró 40 días y aquellas también, y una de ellas está en Macondo. Está registrada ya literariamente en 100 años de soledad. Correcto. Entonces, lo que ocurre ahora, que la gente dice, pero ahora hay más ciclones que antes. Sí, es verdad que ahora se registran más y se denominan más, y hay una escala, ciclón categoría 1, ciclón categoría tanto. Por ejemplo, aquí un ciclón categoría 1 chocaba con la isla en Higüey, pero en La Vega lo que se sentía era un temporal y en Santiago era un gran aguacero. Ahora ya sabemos que son la misma cosa con distintas fortalezas. Muy bien, y si pudiéramos, Fran, esta exposición tuya tan ilustrativa, tan sencilla, tan elemental, que es lo que yo destaco, precisamente que le puede llegar a la mayoría de la gente, que tú no pudieras hacer una síntesis de lo que hemos tratado aquí para que sirva de orientación a la gente que ve en este programa. Bueno, la síntesis ya tú también la hiciste muy bien, yo te voy a repetir. En realidad los ciclones, también como hay bastante literatura sobre el tema, no son solamente fenómenos meteorológicos, son fenómenos meteorológicos en tanto discurren por los océanos. Pero tan pronto un ciclón golpea una isla o parte de un continente y afecta vidas de miles de personas, se convierte ya en un fenómeno social. Y su registro ya se convierte en parte de la historia, porque tiene consecuencias sociales, en muchos casos políticas, como fue el caso de San Zenón, en todos los casos consecuencias económicas. Eso afecta a la producción, obliga a los gobiernos a tomar disposiciones, obliga a los ciudadanos a organizarse de una o de otra manera, y cuando tú vienes a ver, se convierte en un actor más de la historia. Los actores históricos no son solamente los seres humanos, también hay actores inanimados, como en este caso el ciclón. La naturaleza. Por ejemplo, el ciclón de San Ciriaco tiene lugar en Puerto Rico en 1898, justamente en el momento en que llegan las tropas norteamericanas. Y así como a Trujillo el ciclón de San Zenón le sirvió para consolidar su poder y tener una razón para imponer la ley marcial, también el ciclón de San Ciriaco sirvió
a las tropas norteamericanas con los mismos fines. Y los puertorriqueños recuerdan San Ciriaco como los dominicanos recuerdan San Zenón, como el inicio de una nueva dominación política. Muy bien, yo creo que es extraordinariamente aprovechable desde el punto de vista del conocimiento la participación de Frank Moya Pons, uno de los más prolíficos escritores dominicanos en materia de economía y sobre todo de historia. Y para Momentos de la Historia, que es un programa de índole educativo en ese ámbito, es verdaderamente un orgullo haber podido contar con la presencia de él tratando un tema relacionado con los fenómenos atmosféricos en la República Dominicana, a raíz del aniversario tanto del huracán David, que fue el 29 de agosto del año de 1979, como próximamente también el ciclón de San Zenón, el 3 de septiembre de 1930, con todas las consecuencias y derivaciones económicas, naturales y políticas. Para nosotros ha sido una gran honra y agradecemos la presencia de Frank Moya Pons y lo invitamos a programas de esta naturaleza con nuestro esfuerzo de poder mantener la calidad de este tipo de programas, de este tipo de invitados y contribuir a la formación de las presentes y futuras generaciones. Muchas gracias y mantenga la sintonía con este Canal 4 de SER TV. Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia, Infotep, Comisión Permanente de Efemérides Patrias y la Lotería Nacional, Tu Camino al Progreso, presentaron